Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémicos anuncios del gobierno, varios mensajes del presidente Gustavo Petro en torno a subsidiar a ciertos segmentos de la población han resultado fallidos. Ahora, su idea es recaudar una contribución para que el transporte público sea gratuito. Analizaremos la eficacia de estos objetivos con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Hora de bajar las tasas de interés. El ministro de Hacienda y los presidentes de la ANDI y de Asobancaria le hicieron un llamado conjunto al Banco de la República para que empiece a bajar su tasa de intervención. Les contaremos cuál es la razón de este pedido. Las dos caras de la petición, aunque algunos sectores creen que sí ayudaría mucho a la economía que se reduzcan desde ya las tasas de interés, otros ven riesgos. Analizaremos lo bueno y lo malo de una posible decisión en ese sentido con el experto Juan David Vallén de Casa de Bolsa. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3 billones de pesos y corresponde al recaudo que calcula el Ministerio de Transporte que se lograría solo en Bogotá si se acogiera la propuesta del presidente Petro de que todos los hogares contribuyan con una pequeña suma a través del recibo de la energía eléctrica destinada a subsidiar el sistema de transporte público para que sea en la práctica gratuito. Ese cálculo se basa en que se aporten los 2,8 millones de hogares que hay en Bogotá, que todos ellos contribuyan con esta nueva tarifa. Y es que esta es apenas una de las medidas que ha contemplado últimamente el gobierno orientadas a subsidiar algún segmento de la población. Pero ha habido otros anuncios y mensajes, algunos de los cuales han resultado muy polémicos y en algunos casos fallidos. Para analizar este tema, quiero saludar al ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, buenas noches, gracias por acompañarnos en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, un gusto como siempre estar acompañándolos en Signo Pesos y aquí intentando esclarecer las cosas un poquito. Doctor Londoño, pues han sido muchísimos anuncios en el último año básicamente desde que llega este gobierno. Algunos de ellos se han logrado implementar, otros como que se quedan ahí en el debate público y no se implementan. Uno de los que sí logró implementarse fue el de la disminución del SOAT, arrancando este año. Buscaban con esa menor tarifa del 50% para motociclistas combatir la evasión de este seguro obligatorio. Y al final reconoció el gobierno y también reconocieron las aseguradoras que esta medida fracasó. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de anuncios? ¿Será que de pronto no se están teniendo en cuenta razones técnicas a la hora de establecer medidas como estas? Víctor, yo partiría de un comentario y es que cada vez que el gobierno siente presión de parte de algún sector de la población, intenta disminuir esa presión a través de anuncios que no han sido previamente verificados y de decisiones que no tienen un sustento jurídico y un sustento técnico en qué basarse. Si miramos el SOAT, lo primero que yo diría es que ellos no tenían autorización legal para dar ese subsidio. Después lo convirtieron en que era la mitad del SOAT, porque decían que lo subsidiaban, pero bajaban la cobertura. No lograron el impacto que querían, que era evitar la evasión. Y así sucesivamente. Si miramos los anuncios de la semana pasada de una tarifa diferencial en la gasolina, en la que todos los expertos salieron a decir que iba a fomentar la evasión y la delincuencia al decirle a una persona que comprara la gasolina a menor valor y que podía, si la compraba así, después venderla en otro lado y generar un mercado secundario o negro de la gasolina, que es gravísimo. Entonces quisieron arreglarla diciendo que van a hacer una compensación para los taxistas del precio de la gasolina, lo cual, primero, tampoco tiene autorización legal para hacer esa compensación. Y segundo, ¿a quién estamos beneficiando? Si uno dice que va a subsidiar los taxis, creo que nos lo está subsidiando a la clase media, alta y alta, que somos los que utilizamos el servicio de taxi. Yo no creo que una persona de escasos recursos lo utilice, entonces creo que el subsidio está mal focalizado y también se debió fue a la presión que sintió el gremio de los taxistas. Lo que debe hacer objetivamente es subir las tarifas de los taxis para que las personas que lo usemos pues paguemos lo que debemos pagar. Y ahora llega con la medida con la que usted me tocaba el tema, Víctor, y es
decir que el transporte público sea gratuito. Primero que todo hay que decir, no será gratuito, pues lo pagaremos todos los que pagamos servicios públicos. Lo segundo es, tiene que primero ir y obtener autorización legal, tramitar un proyecto de ley en la que pueda existir esta situación. Y como decía en el caso de Bogotá, la alcaldesa, eso sería un promedio de 200.000 pesos en la tarifa de la energía. Entonces lo que terminaríamos haciendo es negándole el servicio de energía a los bogotanos, poniéndoles unas tarifas imposibles de pagar y teniendo un doble subsidio, porque las tarifas de los servicios públicos hoy son subsidiadas para los estratos 1, 2 y 3, y decir, pero vamos a pagar una plata adicional para subsidiar el transporte, creo que fue nuevamente una improvisación que no tiene pues ni sustento técnico, ni económico, ni autorización legal. Doctor Londoño, punto por punto, el de los taxistas, ¿usted cree que sigue siendo una improvisación? Pues al final ese sí no se quedó en anuncio, lo están implementando. Pues sí hubo un incremento para el mes de septiembre para los taxistas en la gasolina, pero en teoría les prometieron que en septiembre les van a hacer una compensación o una devolución. Y yo recuerdo, si no estoy mal, cuando usted era viceministro de Hacienda, se inventaron algo parecido, que fue la devolución del IVA. Los más vulnerables iban y hacían su mercado y pues pagaban tarifa plena y a final de mes le hacían una devolución de lo que ustedes creían ellos se consumían en IVA. ¿No es un poquito parecido aquí? Víctor tiene toda la razón. Yo creo que es una copia de ese sistema de compensación o devolución de un pago efectuado. Pero para que nosotros pudiéramos hacer la devolución del IVA tuvimos que aprobar una ley que dijera que podíamos compensarla. Uno necesita autorización legal. Lo segundo es, ¿cuál es la base de datos de los taxistas y a cuáles de los taxistas se la van a dirigir? ¿Te la van a dirigir al dueño de un taxi o al que realmente es el conductor del taxi, que es el que se está viendo afectado? Si nosotros conocemos un poquito el sector, hay una gran cantidad de dueños de los vehículos que no son taxistas directamente, que lo que hacen es contratar a unas personas y, como lo dicen en el argot popular, les piden el producido y les dicen, usted me tiene que dar 200.000 pesos, 100.000 pesos diarios, y la diferencia es lo que se va a ganar el transportador o el conductor del taxi. ¿A quién se lo vamos a dirigir? ¿Le vamos a hacer la devolución al dueño del taxi o le vamos a hacer la devolución al conductor del taxi? Esa es una pregunta que además tenemos que mirar cómo se lo vamos a devolver, en qué base de datos están, cuál es el mecanismo para esa devolución. Yo creo que decir que en septiembre lo van a lograr es por lo menos una improvisación, para no decir una mentira. Nosotros nos demoramos un tiempo en implementar el sistema y teníamos la base de datos del Sisbén. Aquí en el Sisbén no están los conductores de taxi. Entonces yo creo que es improvisado y que no es fácil de implementar. Pero adicionalmente lo que le decía Víctor, ¿a quién está dirigido ese subsidio? Ese subsidio está dirigido a mí como consumidor de el servicio de taxi, no para el señor no va a tener un mayor ingreso, sino que lo que van a decir es una tarifa que yo debería pagar más alta, me la van a hacer más barata diciendo que van a compensar un pedazo. Entonces creo que está mal enfocado el subsidio. Bueno, ese fue el tema de la semana pasada. El tema de hoy, pues tiene que ver, pues aquí estamos recordando, ya hay una nueva carga para la mayoría de los colombianos en el recibo de la luz. Empezó a aplicarse este mes un costo para subsidiar el servicio para quienes habitan La Guajira. Esto en medio de la emergencia económica aplicada para esta región del país. Pero el tema de hoy, doctor Londoño, es la cuenta que hizo la alcaldesa de Bogotá, y usted la menciona hace unos minutos, de que si se implementa ese esquema para subsidiar sistemas masivos de transporte, el recibo de la luz para cada hogar colombiano en promedio, ¿no? Obviamente se tendrían que hacer unas diferencias, subiría mensualmente 200.000 pesos. Tendrían que pagar 200.000 pesos, pero tendrían, digamos, acceso infinito a movilizarse en Transmilenio y en otros sistemas masivos en la capital de la República. 200.000 pesos para un hogar de 3 personas, ¿no puede resultar más beneficioso que movilizar esas 3 personas durante un mes? Al final, cuando uno saca como los cálculos, ¿no es un poquitico más barato? ¿No sería mejor esta medida? Víctor, por eso yo lo que comento es que tenemos que mirar la capacidad de pago de estas personas. Adicionalmente, ponemos en riesgo también la subsistencia de ese sistema de transporte masivo y del servicio público. Porque cuando usted le diga al señor que tiene que pagar, que paga hoy una factura, digamos, de 50.000 pesos porque está subsidiado su servicio de luz, y le dice, pase a pagar 250.000 pesos, lo pone en riesgo.
Lo segundo es, de pronto sí es más barato. De pronto cuando uno termina de hacer todos los ajustes sale, pero hoy no tienen esa autorización. Entonces tienen que hacer todo el procedimiento legal, una ley que autorice a que se destine esa sobretasa o esa contribución para subsidiar el transporte público. Y de otra parte, ¿por qué una persona que tiene capacidad de pago como yo tiene que decir que va a ser gratuito, si lo entendemos así, el transporte público? Yo creo que estamos mezclando muchos elementos que lo que pueden es llevar al traste la situación. Sabemos que los transportes públicos de las grandes ciudades son deficitarios, que siempre tienen un tema de pérdidas que debe asumir el Estado, y como lo decía la alcaldesa, tenemos que buscar más fuentes de financiación, porque solo a través de los usuarios pagando esos sobrecostos me parece que puede ser bastante riesgoso y que puede poner en riesgo no solo el transporte público, sino adicionalmente el servicio de energía, y podemos poner en riesgo a las personas que no puedan pagar ese servicio de energía. Bueno, usted hace aquí unas opiniones como independiente, ¿no? O de pronto alguna persona que trabajó en el gobierno anterior, en fin, pero también ocurre muchísimo dentro del mismo gobierno que el presidente sale a decir una cosa y después sale un funcionario del propio gobierno a decir, como a matizar o a desmentirlo. Yo no sé, eso ya queda como para la interpretación de cada quien. Y acaba de ocurrir. El presidente la semana pasada dijo, voy a sacar una plata que tenemos del Banco de la República para fortalecer al Banco Agrario. Y en una entrevista del fin de semana, no sé si usted la vio, del ministro de Hacienda de este gobierno, del doctor Ricardo Bonilla, dijo, no, eso no se puede hacer, eso como que no es tan sencillo o no funcionaría mucho para ese objetivo de fortalecer al Banco Agrario. ¿Ahí qué interpreta usted? Yo creo, y voy a intentar ser lo más positivo, que el presidente tiene intención de llegar a tener políticas públicas que se reflejen en el bienestar de los ciudadanos, pero está haciendo anuncios improvisados sin hablar con su equipo. Mire lo de la misma tarifa, lo de la misma precios diferenciales en la gasolina, que fue la primera idea. Después dijo, no se puede, hay que compensar el precio de la gasolina. Lo mismo pasa con el Banco Agrario. Con el Banco Agrario dice que cojan todos los recursos que tenemos, que además no es que estén parqueados por largo tiempo, como lo dijo muy bien el ministro, sino que son de corto plazo, entonces no generan una capacidad mayor, y además el Banco Agrario tiene los recursos suficientes para prestar más plata. Si queremos dar una tasa subsidiada, es que el gobierno del presupuesto lo haga, no decir de unos rendimientos que no existen. Entonces creo que es alta improvisación querer ser efectivista en el mensaje, pero sin haber hecho el análisis técnico y económico que se requiere para tomar las medidas. Creo que es un tema de improvisación, de muchos anuncios y pocos efectos, como lo vimos también con el SOAT y como lo estamos viendo con otro tipo de medidas que se anuncian y al final no ven vuelo o no ven buenos resultados con las mismas. Así ha habido muchísimas. Está el tema de renegociar el TLC con Estados Unidos. Después salió un ministro, el ministro de Comercio, como a explicar bien la cosa. En fin, pero yo le quiero hacer una última pregunta. Esta creo que no fue una decisión del presidente Petro, hay que reconocerlo. Eso surgió en el Congreso de la República. No sé si usted se dio cuenta. El de un nuevo seguro que tienen que cubrir ahora los centros de diagnóstico automotor cuando uno vaya a hacer la revisión técnico-mecánica. Se hacen los anuncios, se toman las medidas y dicen, implementenlo de tal fecha, y resulta que cuando tienen que implementar una medida así, pues no está la suficiente claridad desde los que deben implementar esa medida para empezar a otorgar en este caso ese subsidio. ¿Cómo ve usted este tipo de cosas donde ya avanzan mucho las medidas, pero cuando se deben implementar como que todo está al final cojo? Yo creo que ese es un tema de improvisación, la medida de ese seguro obligatorio, porque es un nuevo seguro obligatorio para accidentes frente a terceros, pues además es absurda porque le dicen al centro de diagnóstico que pague el seguro de las burradas que haga Juan Alberto Londoño si se estrella. Pues el que tiene que pagar un seguro contra terceros, si me estrello soy yo. ¿Cómo se lo van a poner a los centros de diagnóstico? Y adicionalmente, pues las aseguradoras dijeron, yo no tengo cómo prestar ese servicio, todas las exclusiones que dan hacen irrisoria la norma, y creo que ese es un problema que tenemos muchos de querer generar políticas públicas sin ver los impactos que se hacen, los costos que representan, y como lo decían las personas de los centros de diagnóstico, pues lo que van a terminar es quebrándolos a todos. Entonces creo que lo que debe hacer el gobierno responsablemente es procurar que esa medida no entre en rigor, que entraba esta semana, y que lo que va a generar es un problema adicional. Estamos generando problemas queriendo buscar soluciones
porque no estamos mirando las consecuencias de esas decisiones que tomamos. Doctor Londoño, muchas gracias. Una feliz noche. Lo mismo para ustedes, una feliz noche. Analizando las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el llamado de Asobancaria a los colombianos que están en planes de comprar vivienda propia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Hoy se produjo un llamado inusual y conjunto, muy contundente, dirigido a la Junta Directiva del Banco de la República, proveniente del ministro de Hacienda de un lado, es decir, Gobierno Nacional, y de los presidentes de dos grandes gremios de nuestro país, uno, Asobancaria, y el otro, la ANDI. La petición fue muy clara: empezar ya, lo más pronto posible, a bajar las tasas de interés. Doctor Juan David Vallén, director de análisis y de estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Víctor, un saludo para ti, todo muy bien por aquí. Permítame, doctor Vallén, les mostramos a nuestros televidentes los anuncios, este anuncio conjunto que hicieron estos tres pesos pesados de la economía, Ministerio de Hacienda, Asobancaria y la ANDI, y ya me cuenta usted sus opiniones, veamos. Entonces, el mensaje es: la reactivación económica significa, en el segundo semestre, echar adelante las obras que están ahí pendientes, hacer viable su ejecución, cerrarlas financieramente y que los constructores públicos, privados, todos intervengamos en el proceso. La solicitud es: comencemos a bajar tasas. Al Banco de la República esperamos en las reuniones próximas que este tema se ponga en consideración y que esa sea la apuesta del país para recuperar el crecimiento económico. Creemos que, por supuesto, es de mayor importancia poder proteger la balanza cambiaria y proteger la tasa de cambio. Eso lo ha hecho el Banco de la República y lo reconocemos. Sin embargo, creemos que hay varias condiciones que hoy en día permiten pensar en una senda de reducción que ojalá arrancara relativamente pronto para la tasa de interés. El primero es que efectivamente la inflación ha venido bajando. Ha bajado en Colombia, pero también ha bajado en términos internacionales. Y esto es muy importante porque nos baja los costos de producción, nos baja inclusive las posibilidades que tengamos de comprar maquinaria, como mencionó Jonathan Malagón ahorita, nos baja los costos incluso también de los productos terminados que consume el consumidor colombiano. El mensaje hoy es para los empresarios que están pensando comprar maquinaria y que la maquinaria llegará en los próximos meses y de pronto piensan aplazarlo por las condiciones de liquidez de hoy. El mensaje es: no lo aplacen. Las condiciones de liquidez van a mejorar de forma inequívoca. El mensaje es para los que están ahorrando para comprar una vivienda y que hoy, al hacer la simulación, no encuentran el cierre financiero por la tasa actual. No desistan, porque en el momento en que vayan a hacer la negociación, las tasas de interés serán distintas. El mensaje es para el estudiante que tiene que pagar un semestre en enero y que está pensando, dadas las tasas de interés, si aplaza o no aplaza su estudio. No aplace. Las condiciones de liquidez serán favorables. Este es el llamado conjunto. Doctor Vallén, ¿usted había visto algo así? Que se unieran tres pesos pesados de la economía, tanto del sector público como privado, inclusive en medio de las propias tensiones que tiene el gobierno con los empresarios, para hacerle un llamado tan contundente al otro gran peso pesado de la economía, que es el Banco de la República. Bueno, yo creo que no es algo típico, sin embargo, se debe a que estamos ahorita presentando uno de los niveles de inflación y también de tasas de interés más altos en los últimos 30, 40 años. Entonces, sin duda alguna, pues eso ya comienza a generar un impacto sobre la economía, sobre la inversión, sobre el consumo, sobre la cartera de crédito. Todo se está desacelerando y en ese sentido, pues lo que estamos viendo es un comunicado conjunto por parte de todos estos gremios. Ahora, pues el Banco de la República es un ente independiente, ¿no? Toman sus decisiones con argumentos técnicos. ¿Usted cree que aquí le están metiendo alguna presión desde el sector privado y el gobierno nacional para incidir de pronto en el Banco de la República, que por encima de eso pues tiene que protegernos de la inflación, según dice la Constitución política de los colombianos? El Banco de la República está en una disyuntiva muy compleja por el hecho de que ellos tienen ese objeto de tener una inflación baja y estable. Sin embargo, también tienen que buscar en cierta medida tratar de promover el crecimiento económico, y en estos momentos pues lo que estamos viendo es que ambas variables van en contravía. Tenemos una inflación que sigue estando alta, sin embargo el crecimiento económico, como lo vimos en el último trimestre, se ha venido desacelerando. Entonces ya llega la presión a la entidad. Yo creo que la Junta va a seguir actuando de una manera independiente.
el ministro, como es de esperarse, va a ser seguramente de los primeros miembros de esta junta que va a votar por una reducción de tasas de interés. Sin embargo, hay más variables que hay que tener en cuenta por detrás, y es lo que pueda llegar a suceder con la tasa de cambio. Y es que un recorte de tasas de interés muy temprano y muy rápido puede llegar a generar que el dólar vuelva a subir y que esto llegue a ocasionar pues, unos choques de inflación hacia el futuro pues, un poco más grandes tal vez de los que hemos visto hasta el momento. Entonces, pues hay una realidad que la economía se está desacelerando, necesitamos más incentivos. Sin embargo, yo creo que no es el momento de reducir tasas porque puede llegar a generar más efectos negativos hacia el futuro que los beneficios a corto plazo. Bueno, usted dice que las tasas todavía no deberían bajar. Ya le voy a preguntar un poquitico por qué piensa eso, porque lo que están diciendo ellos aquí al contrario no es que las tienen que bajar ya en este momento, o básicamente es la invitación que le hacen al Banco de la República. Esta presión inusual, yo la verdad tampoco recuerdo haber visto algo así, ¿no podría generar algún tipo de incertidumbre en los mercados? Y se lo pregunto porque, claro, obviamente el Banco de la República debe tener en cuenta pues todas estas opiniones, pero no sé si deba hacer lo que le dicten el gobierno y los empresarios ahora, y más bien pues tener en cuenta otros elementos como la inflación, por ejemplo, que sigue siendo muy alta. Y aquí en Colombia, ¿cómo vamos a empezar a bajar tasas de interés si, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos seguirá aumentando sus tasas de interés? Es lo que esperan los analistas. En fin, tantas otras cosas a tener en cuenta. Sí, es que son una gran cantidad de variables que toca tener en cuenta precisamente al tomar este tipo de decisiones. Y yo creo que la presión va a seguir aumentando para que el Banco de la República reduzca la tasa de interés, porque, por ejemplo, lo que nosotros prevemos que suceda con la economía en lo que resta este año es que se siga desacelerando, y de ahí se explica pues esas proyecciones de crecimiento que nos muestran pues un crecimiento en 2023 de alrededor del 1, por debajo del 1%. Entonces es una presión que va a continuar aumentando en el tiempo. Sin embargo, la inflación en nuestro país sigue estando muy alta. Lo bueno es que ya hay indicios de que está descendiendo, y eso es lo que nos anticipa es que sin duda alguna el próximo movimiento del Banco de la República va a ser hacia la baja. Sin embargo, lo que más hay que tener cuidado es en el momento y en la magnitud. Puede que bajarla muy temprano no sea tan conveniente, y si la bajamos no solo temprano, sino en una magnitud muy fuerte, puede llegar a ocasionar pues, movimientos en el dólar que pueden ser perjudiciales pues, para la recuperación que prevemos o esperamos tenga la economía hacia el futuro. Entonces, esa presión va a seguir aumentando porque la economía va a seguir muy débil. Sin embargo, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, y lo que sí estamos seguros es que el próximo movimiento en las tasas de interés va a ser hacia la baja. Si no es al cierre de este año, puede llegar a ser a inicios del año entrante. Bueno, yo ahí me estaba metiendo en los zapatos de los directivos de la Junta del Banco de la República, pues que vayan y se reúnan y vean todos esos mensajes del presidente, el ministro de Hacienda y ahora de los empresarios juntos, como diciendo ustedes, de pronto son los culpables de que estemos tan frenados económicamente. Pero ahora me quiero poner en los zapatos de los empresarios y del gobierno nacional. No tenemos una tasa de interés muy alta, es decir, si la bajamos un poquitico, además la inflación está bajando, era lo que decían ellos, ya podemos empezar la reducción en las tasas de interés. Y señores del Banco de la República, con eso nos darían oxígeno, las empresas podrían volver a invertir, es que el costo de financiamiento está altísimo, la gente podría volver a consumir, protegemos empleo, en fin, todas las razones que ellos tienen. ¿No piensa usted que es muy elevada la tasa de interés cuando otros países aquí de la región ya la están empezando a bajar también? Cuando uno habla de la tasa de interés hay que mirarla en relación al nivel de la inflación. Y aunque la inflación ha caído en Colombia, sigue estando también muy alta. Los países que se han dado el gusto de hasta el momento reducir tasas, el caso Chile y Brasil, es porque tienen una inflación mucho más baja respecto al nivel en que tienen la tasa de interés. Entonces, en Colombia muy seguramente hacia allá vamos, esa es la dirección, ese es el camino, pero en estos momentos sí es muy prematuro reducir la tasa de interés de una manera anticipada. ¿Y por qué? Por lo que tú mencionabas ahorita. Estados Unidos es muy probable que continúe subiendo la tasa de interés una vez más o 2 veces más, y entre más altas sean las tasas en Estados Unidos que en Colombia, si comenzamos a reducirlas, pues eso va a generar un incentivo de que, dado que ellos son menos riesgosos que nosotros, muchos de los capitales que se vienen a invertir aquí hacia el país comiencen y continúen migrando hacia Estados Unidos, ocasionando pues una nueva alza en el dólar. Y si el dólar pues se sube mucho, puede llegar a generar una nueva ola de inflación, con una inflación que no está en un nivel bajo, sino se mantiene en un nivel alto. Entonces esa es como la mayor preocupación, y yo creo que lo que imposibilita en estos momentos al Banco de la República en tomar esa decisión tan temprana.
Claro, es que es difícil. La tasa de interés actualmente, la nominal, está en el 13,25%. Y aquí me van a mostrar mis compañeros cómo tenemos la inflación hoy en día. 11,78%. El jueves tenemos nuevo dato de inflación que nos mostrará las cifras del mes de agosto. 11,78%. Yo en la rueda de prensa escuché a algunos decir es que ya tenemos la inflación controlada, la estamos controlando. ¿Eso es cierto? O sea, ¿la inflación ya se controló en Colombia como para pensar en bajar tasas de interés? Yo creo que ya tocó máximos por el momento, pero hablar de que está controlada, sí, no estoy tan de acuerdo. De hecho, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, ellos no se han dado el gusto de reducir tasas y lo que siguen es anticipando que la van a aumentar, y en Estados Unidos la inflación ha caído de un 9 al 3% y ellos continúan muy preocupados precisamente porque si reducen la tasa de interés pueda llegar a generar otra ola de inflación mucho más grande a la que acabamos de vivir. Entonces, si eso está sucediendo allá, digamos que en el caso de nuestro país, en todos los países emergentes, pues ese problema puede ser un poquito más grave. Entonces, yo creo personalmente que la inflación ya tocó un máximo, como ha sucedido pues, en todos los países del mundo. Sin embargo, en el caso nuestro lo que ha sucedido es que la caída ha sido demasiado lenta, porque quienes ahorita se han tomado el gusto de reducir la tasa de interés es porque la inflación sí ha caído de una manera significativa. Y algunos de ellos, aunque han tenido una reducción en la inflación, todavía no han tomado la decisión de reducir tasas de interés. Entonces yo sí creo que en nuestro caso pues estamos adelantando mucho. Celebro que la inflación haya tocado máximos, pero sí me preocupa que ese tipo de decisiones anticipadas puedan llegar a ocasionar es que no caiga como deseamos la inflación aquí dentro del país. Una última pregunta, doctor Ballén, y esto es como para que la gente de pronto nos entienda un poquitico, porque a mí me pasó, ¿qué día tuve que pasé un tarjetazo porque tenía que comprar una cosa, y no le quiero decir la tasa de interés que me cobraron, inmediatamente yo pensé, es que esto es porque los señores del Banco de la República tienen la tasa de interés altísima, y eso es lo que piensan los colombianos, ¿no? Y en redes sociales culpan mucho al Banco de la República porque la gente no está pudiendo comprar cosas y el consumo está en fin, una cantidad de cosas. Al final, ¿qué es lo que busca el Banco de la República con esa tasa de interés tan alta? ¿Qué efecto espera sobre nosotros y sobre la economía? El efecto es que el consumo comience a desacelerarse. El año pasado, por ejemplo, el consumo estuvo disparado y eso explica el crecimiento tan alto que tuvimos aquí dentro del país, que todos estábamos gastando y rayando la tarjeta de crédito. Sin embargo, como muy bien tú planteas, pues el hecho de que las tasas de interés estén tan altas, pues eso hace todo lo contrario. Ya uno piensa dos veces si va a comprar el mismo bien o servicio que tenía presupuestado hacerlo antes. Y en ese sentido, pues uno comienza a ver que se comienzan a desacelerar las ventas y pues en últimas eso se tiende a ver pues ya reflejado en un menor crecimiento económico. Entonces al final lo que quiere el Banco de la República es que ese exceso de consumo que muy seguramente estaba pues sobrecalentándose, se comience a enfriar un poco para que eso contribuya precisamente al que el nivel de precios que estaba tan alto por la alta demanda por parte de todos los colombianos comience a contribuir a que ese nivel de precios comience a reducirse. Claro, pues dentro de las frases que dijo el ministro de Hacienda hoy, dijo, aquí ya no hay nada más que enfriar, pensemos en reactivar la economía, y de ahí se deriva esa invitación al Banco de la República para que baje sus tasas de interés. De todas formas, pues muy interesante el tema porque estamos como en ese dilema, ¿controlamos la inflación o frenamos la economía? Y seguramente habrá muchos más detalles, explicaciones hacia adelante, así que volveremos a hablar, doctor Ballén. Gracias por acompañarnos esta noche, que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Héctor. Los anuncios, las peticiones para el Banco de la República. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay vacantes en varias entidades del Estado que le pueden interesar a usted o a alguien que de pronto usted conozca y que en este momento no tenga un trabajo. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con estos que son los indicadores que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.063 pesos con 36 centavos. Se mantuvo estable por ser festivo en Estados Unidos. Celebran el Día del Trabajo. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,51%. Se ubicó en $89 por barril. El precio interno del café colombiano se mantiene estable también por el festivo en Estados Unidos. Para mañana, 1.295.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,66%. Acción más valorizada, Grupo Sura, ganancia de 3,36%. Acción que más cayó, Celsia, retroceso del 4,82%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió una convocatoria para llenar, vea usted, 3.500 vacantes que hay en diferentes superintendencias colombianas. Por ejemplo, la Superintendencia de Notariado requiere llenar 1.253 vacantes. La Superintendencia de Salud, 943, la Superintendencia de Servicios, 635 y la Superintendencia de Industria y Comercio, 417 vacantes. Las inscripciones deben realizarse entre este 5 y el 26 de septiembre. Los detalles, usted, si está interesado, los puede consultar en la página web que estamos mostrando en nuestra pantalla. Ahí la pueden ver. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, este es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.